Bueno, primero que todo quiero agradecerle a Daniel, a la organización de Vayamos Jubilosos, al Padre Carlos y al Padre José por la invitación. Es para mí un orgullo de estar aquí con ustedes, de dar esta charla en cuanto diácono y bueno, sobre todo pienso que es muy importante esta charla y bueno, todas las charlas que se están presentando el día de hoy y durante todo este encuentro, sobre todo para tener una formación tanto espiritual, una formación social, histórica, porque para nadie es un secreto que los pueblos cristianos afrontamos hoy en día grandes crisis doctrinales, litúrgicas y sobre todo sociales. Y que se nos presentan muchas veces bajo el manto de palabras hermosas, de paz, de amor, de verdad. Paz mundial, escuchamos todos los días en la televisión. Un grito que después de la Segunda Guerra Mundial se escucha de manera repetida, pero esta paz tan añorada, y en esta paz añorada por todos, el perdón tiene el primer lugar, ¿sí? Hay que pedir perdón. Yo pido perdón. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta palabra? De nuestros dirigentes, de nuestros jefes de Estado, ¿verdad o hipocresía? En todo caso, yo pido perdón es el nuevo grito a la moda de nuestros dirigentes. Él es el nuevo eslogan político que se ha materializado en sociedades jurídicas tomando el nombre de convención o de jurisdicción de reconciliación. Estas sociedades tienen por sujeto los hechos del pasado de un grupo de personas de diferentes países y culturas que han sido marginados, maltratados, tiranizados por fuerzas políticas o religiosas a lo largo de la historia. Su objetivo es llamar a la reconciliación y a la verdad en nombre de la paz. Que cada uno se reconozca culpable de sus faltas para alcanzar la reconciliación y la paz tan deseada. Aquí con mi charla lo que yo quiero exponeros es un ejemplo de lo que vivimos hace poco, en el 2022, y que está basada sobre esta ideología que vengo a explicarles. En el 2008, después de haber recibido numerosas denuncias contra el sistema de enseñanza de los colegios o internados, el gobierno de Canadá decide crear oficialmente una comisión de verdad y de reconciliación que tendría como objetivo guiar y asistir a los canadienses en su difícil situación emocional y psicológica después de haber vivido en los internados para los indígenas. Malnutrición, castigos excesivos, violencia física, sexual, hacen parte de los abusos que durante mucho tiempo los estudiantes tuvieron que afrontar de la parte de dirigentes de las organizaciones religiosas, las cuales serán las encargadas de toda la formación de los indígenas. Entonces, en el 2007, en mutuo acuerdo con las iglesias responsables de los internados, especialmente católicos y anglicanos, se programaron jornadas especiales de memoria y de verdad, en donde dicho comité a repetidas ocasiones exigía del gobierno de Canadá y de las iglesias implicadas presentar sus excusas. Evidentemente, muchos personajes presentaron sus excusas durante estos años, entre los ministros de Canadá, presidentes, jefes de Estado, etc. Concerniente a nosotros, el 27 de julio del 2022, en suelo canadiense, el Papa Francisco presenta sus excusas. Yo pido perdón por todo el mal que tantos cristianos han cometido contra los pueblos autóctonos. Por todo eso, yo pido perdón. Evidentemente, estas declaraciones estallaron en varias opiniones, unos a favor, otros en contra, y sobre todo despertando viejas disputas sobre este tema. ¿La Iglesia debe pedir perdón por los males causados a los indígenas? ¿Y este perdón exigido es de verdad o es un show mediático? Para intentar aclarar y dar respuesta a esta problemática,
Vamos a explicar primero lo que es en sí la iglesia, es decir, el sujeto de la controversia. Después sus elementos constitutivos y su relación con el pecado. Luego, el vínculo que existe entre el acto de pedir perdón y entre la reparación con miras de aplicarlo a nuestra problemática. Entonces empecemos primero por saber qué es la iglesia, es lo más importante. Nuestro Señor Jesucristo puso el principio de su iglesia al proclamarnos la feliz noticia, a saber, la venida del reino de Dios prometido desde siglos en las Escrituras. Esta iglesia, según la constitución dogmática Lumen Gentium, se dice de varias formas. Entonces, ella es el rebaño de Dios cuya puerta y única es necesaria es Cristo. La única puerta es Cristo. También se dice que es la sociedad donde el mismo Dios anunció de antemano que sería el pastor y cuyas ovejas son conducidas por pastores humanos, pero constantemente conducida y alimentada por el Espíritu del mismo Cristo. Entonces, la iglesia se dice que es el rebaño, la sociedad de Dios. La iglesia también se entiende como la reunión de los hombres convocados por Dios y por los ministros de su salvación. Es decir, en un sentido estricto, la iglesia se designa la sociedad jurídica que está al servicio de la comunidad de los santos, de todos vosotros, para guiarla espiritualmente, enseñarla y gobernarla. También la iglesia es dicha cuerpo de Cristo. Lo vemos en la Escritura. Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Dice nuestro Señor a San Pablo, que persigue a los discípulos de Cristo propagando el miedo entre las comunidades cristianas. Está claro que el evangelista, al contarnos este hecho, quiso mostrar más que una asistencia a la comunidad de Cristo. Estas palabras no son al azar, sino que al contrario, ellas son el constitutivo esencial de la iglesia. Cristo, y cito el catecismo, es el único mediador y constituye y sostiene continuamente a su santa iglesia, comunidad de fe, esperanza y caridad, siendo al mismo tiempo sociedad dotada de órganos jerárquicos y cuerpo místico. Una asamblea visible y una comunidad espiritual, una iglesia visible y una iglesia adornada de dones celestiales. Entonces, ¿qué podemos resumir? La iglesia es una sociedad, un cuerpo místico de Cristo que está para nuestro servicio. En esta iglesia hay unos elementos constitutivos. Vamos a extraerlos. Podemos extraer 3 elementos constitutivos en la iglesia. Primero, su santidad. La iglesia es una sociedad indefectiblemente santa. Según el catecismo de la iglesia, unida a Cristo, es santificada por Él. Por Él y en Él se hace también santificadora, por medio, evidentemente, de sus sacramentos y sus ministros. Entonces, la iglesia es, primero que todo, santa. En segundo lugar, está constituida por todos los fieles plenamente incorporados. Es decir, que teniendo el Espíritu de Cristo, por medio del bautismo, acepta plenamente su organización y todos los medios de salvación que en ella han sido constituidos. Ahora, cabeza, Cristo. Esta sociedad, que es la iglesia, tiene una cabeza, Cristo. El cuerpo, sus miembros, los fieles, todos nosotros. Pero como toda sociedad tiene una finalidad, no hay sociedad sin cabeza, como no hay sociedad sin finalidad. Esta sociedad humana, que es la iglesia, está dotada también de una misión. Esta misión, que es un bien sobrenatural para cada uno de ellos, que es la salvación eterna. Esta salvación está prometida a todos los hombres sin excepción alguna, a todos los que trabajan en el camino de la santidad con miras a la unidad del pueblo de Dios. Entonces, quiero quedarme un poco y
y hacer un poco el hincapié sobre la misión de la iglesia, para que podamos entender un poco más sobre el tema del perdón. Porque es en esta iglesia santa donde los pecadores encuentran un lugar. Decimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces es una iglesia santa, pero ¿cuál es el lugar del pecador en ella? Primero que todo, es en esta iglesia santa que la iglesia exhorta al cumplimiento del mandamiento divino, dado por Dios a las naciones para que sea el sacramento universal de salvación, y que la iglesia se esfuerza con todo su empeño por anunciar el evangelio a todos los hombres. Ella, la iglesia, clama con su fundador: id, enseñar a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí que yo estaré con vosotros hasta el final del mundo. Entonces, ya vemos que es una iglesia donde Dios es la cabeza, donde los fieles son los miembros y donde la salvación eterna, la evangelización, es su misión. Pero si la misión es una misión santa, ¿cómo podemos o cómo es posible unir, por un lado, la misión transmitida por Cristo y el estado pecador de nosotros los hombres? ¿Sí? ¿Y cómo podemos entender que la misión dada a los hombres va más allá de la naturaleza humana? Porque se trata aquí precisamente de una misión sobrenatural. Entonces, por eso quiero pasar a una segunda instancia para hablar de la iglesia y el pecado. Entonces, para que no nos perdamos. Ya hablamos que la iglesia es una iglesia santa por Cristo, donde Cristo es la cabeza, nosotros los miembros, y una misión. Pero ahora, ¿cuál es la relación? Que la iglesia ha sido manchada con los pecados de sus miembros, especialmente las de sus ministros, no es ningún misterio. De hecho, hay un vínculo muy estrecho entre el pecador y la iglesia. Para explicar adecuadamente esta conexión, podemos distinguir dos iglesias: la iglesia inmaculada y la iglesia pecatoria, de los pecadores. Esta distinción no debe ser absolutizada, sino al contrario, debe entenderse de manera conexa. ¿La iglesia inmaculada qué es? La iglesia inmaculada es santa simul et semper purificanda, en sí misma santa y siempre purificándose. Es decir, ella es santa porque su cabeza es santa, y no en sus miembros, porque la cabeza quiere purificar sus miembros, que somos nosotros. Santa en cuanto instituida en el sentido de fundada, y no institución como en el sentido de aparato, es decir, como una vulgar ONG. Ella es santa en su medio de santidad y es objetivo, es decir, los sacramentos nos santifican en sí, y no es santa en el sentido subjetivo, es decir, en el sujeto que somos nosotros, los miembros. La Constitución Lumen Gentium aclara esta cuestión. La iglesia terrena y la iglesia celestial, o la iglesia inmaculada y la iglesia peccatorum, no debe ser considerada como dos realidades, sino que forman una sola realidad compleja, compuesta por un elemento humano y un elemento divino. Es precisamente este elemento divino fuente de la santidad de la iglesia, que es Cristo. En efecto, Cristo, Hijo de Dios, que con el Padre y el Espíritu Santo es proclamado el único santo, amó a la iglesia como a su novia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Ahora bien, aunque la iglesia es santa desde todos los puntos de vista que hemos visto, en su cabeza, en sus medios, en su fundación, todavía tenemos que ver el lugar del pecador en esta sociedad santa. El pecador es, de hecho, si yo lo puedo y si me permiten, la parte estructural de la iglesia. Y no es algo accidental. Nosotros como miembros no somos un accidente de una iglesia. La iglesia está hecha de pecadores.
es fundada por ellos, para ser para ellos un medio de santificación. El cardenal Journet nos explica bien esta pertenencia de los pecadores en la Iglesia. Dejémoslo hablar. Pertenecen a la Iglesia no solo por sus pecados, sino por los valores de santidad que llevan dentro y que los une a la Iglesia. Este vínculo es la gracia divina, que se da para renovar el vínculo más profundo que existe entre el hombre y Dios y que se manifiesta exteriormente por la caridad. Esta gracia es el principio de comunión de la Iglesia. Es decir, que en el momento en que somos bautizados y se nos da la gracia, estamos unidos a la Iglesia. Pero, a diferencia del pecado, él es el principio de división, de dispersio peccatorum, es decir, de la separación de los fieles al cuerpo místico de nuestro Señor. Entonces, ¿cómo pertenece el pecador a la Iglesia? Por el bautismo, por la gracia. ¿Cómo se separa de la Iglesia? Por medio del pecado. ¿Listo? Ahí tiene que quedarnos dos cosas muy claras. Que la Iglesia es santa y que pertenecemos a ella por el bautismo y que nos separamos de esta Iglesia por medio del pecado. Ahora, después de haber abordado los tres elementos constitutivos de la sociedad, su fundador, sus miembros y su misión, debemos ver el aspecto social que envuelve la Iglesia desde el Concilio Vaticano II. El camino del perdón está abierto desde el Concilio Vaticano II bajo el nombre de memoria y de reconciliación. El Papa Pablo VI quiso hacer un balance o un inventario de las faltas de la Iglesia. Según él, hasta ahora no se había concebido las posibles faltas del pasado de la Iglesia, ni la necesidad de pedir perdón a Dios. Por eso, Pablo VI, en la apertura de la segunda sesión del Concilio Vaticano II, pronunció un discurso pidiendo perdón por los pecados que dividían a los cristianos con los demás. Siguiéndolo, el Papa Juan Pablo II, en su carta apostólica Tertio Milenio Adveniente, recalca a los cristianos la importancia de hacer un acto de conciencia para reconocer los males cometidos por los males cometidos de nuestros padres durante los últimos 10 siglos. El Papa Francisco también ofrece perdón, como les mencioné anteriormente, por medio de, mejor dicho, en la comunidad, por las comunidades indígenas en Canadá. ¿Dónde queda entonces el arrepentimiento? ¿O qué es este arrepentimiento que nos exige y que nos pide? Cuando nos dicen que tenemos que pedir perdón, nosotros tenemos que tener claro también qué es perdonar. Es la primera pregunta que nos debemos plantear. ¿Qué es perdonar? Porque desde el instante en que hablamos de arrepentimiento y de perdón, tenemos que pensar inmediatamente en pecado. De hecho, el arrepentimiento se define como un acto de profunda enmienda de una falta cometida, teniendo la voluntad de reparar. Entonces, el perdón es siempre un acto de los seres dotados de inteligencia, que implica una interacción entre el que hiere y el que es herido. Nadie puede pedir perdón en lugar de otro, ni siquiera arrepentirse de las faltas de los demás. Así, la noción de arrepentimiento está siempre asociada a la conciencia. Cada uno es consciente de sus faltas y de sus errores, y por tanto la responsabilidad de enmendarlos personalmente con sus propios actos y con sus propias obras. Así, el acto de perdón es fundamental y la Iglesia le ha dado un lugar importantísimo, ya que solo en la Iglesia el acto de pedir perdón y de perdonar se ha convertido en un sacramento. Y para expresar adecuadamente el uso del perdón, la Iglesia nos enseña a pedir perdón, desde lo más sagrado que en ella se constituye, es decir, en su liturgia. Benedicto XVI nos explica y nos comenta que en la oración litúrgica del Confiteor, cada uno dice yo
confiteor. Yo, y mea culpa, es mi culpa. Pero tomando a vosotros, hermanos, por testigos y pidiéndoos que os recen por él. Y todos dicen esta oración en comunión unos con otros. Pero, ¿por qué lo hacemos así? Primero, porque el pecado es ante todo una ofensa a Dios como Creador y Señor soberano de toda la creación. Siendo todos libres, debemos conformarnos a la ley divina, pero una vez que ésta es transgredida, nuestra conciencia nos reprocha nuestras faltas cometidas contra el bien común y contra Dios. Este movimiento de conciencia es pues personal y nadie puede violarlo, porque esto sería coartar la libertad de los hijos de Dios. Si alguien los obliga a ustedes de arrepentirse por algo que ustedes no han hecho, están violentando su libertad y también su conciencia. Entonces, el pecado es personal, las faltas son personales. Sin embargo, se puede encontrar en el acto de perdonar una dimensión mucho más amplia, el llamado pecado social o colectivo. Esta distinción es muy importante porque nos permite distinguir la responsabilidad moral individual, como hemos visto anteriormente, y de la responsabilidad jurídica o de una comunidad. Si un individuo, especialmente por su posición jerárquica, representa una comunidad y peca o sus actos o hace actos fraudulentos, esta comunidad estará legalmente comprometida por los actos de su representante. Pero en el acto o en el plano moral, tales actos no pueden ser condenados a la comunidad, sino a la persona sola. Un ejemplo, un presidente de una empresa realiza actos fraudulentos en nombre de la empresa. La empresa estará legalmente metida en un problema legal, porque es su representante. Pero si le imputamos unos cargos a una persona de adulterio o de cualquier otro pecado de este tipo, nosotros no podemos condenar a la empresa o a la entidad por los pecados que sus miembros hagan. Las faltas o los pecados de cada persona son ciertamente personales. Estos van más allá de cada individuo. Afectan una sociedad civil al herir el bien común. Afectan toda una sociedad espiritual, que es la Iglesia. Así, los pecados de los hijos de la Iglesia son pecados de los cuales la Iglesia se ve afectada. No se trata de los pecados de la Iglesia, sino de los pecados con respecto a la Iglesia, de los cuales cada uno es el culpable. Entonces es el vínculo que explica la relación entre la Iglesia y los pecadores. La Iglesia, como sociedad santa en virtud de su fundador, Cristo Jesús, Él que no conoció pecado, se hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios. Él, que tomó sobre sus hombros el peso de nuestras miserias, dio su vida para que pudiéramos tener la vida. Y a pesar de nuestra enemistad con Dios, puesto que no es gracias a nuestra excelencia que la Iglesia es dada a los hombres, sino es a causa precisamente de nuestros pecados y de nuestra pecadora condición. Así la Iglesia no es una sociedad de personas puras. Por el contrario, la Iglesia siempre se ha defendido de la pretensión de serlo una iglesia de solo de santos. La Iglesia del Señor, Él que vino por los pecadores, que comió voluntariamente en la mesa de pecadores, no puede ahora ser una iglesia fuera de la realidad del pecado. Al contrario, es una iglesia en la que hay cizaña y buen grano, donde hay peces de toda clase. Entonces, después de haber visto que la iglesia es santa, que la relación del pecado de la iglesia con el pecador es
muy estrecha, debemos cuestionarnos y mirar cuál es la distinción entre la iglesia, el pecado y los pecadores. Para ello, debemos preguntarnos, ¿debemos pedir perdón? Ya vimos que la iglesia es santa, y si es santa, ¿por qué ella debe pedir perdón? Por eso, después de haber hecho esta distinción en la iglesia, el pecado y los pecadores, vamos a tratar de responder a esta pregunta. Primero que todo, y en primer lugar, debemos distinguir desde qué punto de vista debemos pedir perdón, y especialmente a quién debemos pedir perdón. Si miramos al lado de Dios, sí, absolutamente nosotros debemos pedir perdón a Dios. Y no solo debemos pedir perdón a Dios por los abusos contra los nativos de Canadá, sino también por todos los abusos del mundo entero. Además, no solo es necesario pedir perdón, sino instar a la penitencia, a la oración y a la reparación. Tenemos que pedir perdón por todos los pecados cometidos contra tantos niños inocentes, incluidos los indios que asesinaron un número considerable de sus propios hijos y los hijos de otras tribus. Porque, como sabemos, atacar a los débiles, a los huérfanos, a los niños, es atacar a Dios directamente, y son pecados que claman justicia a Dios. ¿Debemos pedir perdón a Dios? Sí, debemos pedir perdón a Dios. Y la iglesia lo hace, de hecho. Si por el contrario, la petición de perdón se basa en la tarea misionera encomendada a la iglesia para evangelizar los pueblos indígenas, esto no es posible. La iglesia no puede pedir perdón por hacer lo que debe hacer, de dar lo que debe dar, es decir, dar la luz del evangelio. La iglesia no puede pedir perdón por cumplir su tarea salvífica, por haber predicado el evangelio de un extremo al otro de la tierra. Porque si ese es el motivo del arrepentimiento, la iglesia debe pedir perdón incluso por existir. La misión de la iglesia es pues patente. Es un bien en sí mismo y a través de él se da la vida sobrenatural de toda la humanidad. Y eso tiene que quedarnos muy claro. La evangelización, la misión evangelizadora de la iglesia es un bien sobrenatural de toda la humanidad. Es también un bien social, ya que permite superar las injusticias sociales y culturales. La iglesia camina con toda la humanidad y comparte el mismo destino terrenal en este mundo. Es, por decirlo así, el alma de la sociedad humana llamada a renovarse en Cristo y transformarse en la familia de Dios. Finalmente, la evangelización trae consigo una dignificación del hombre, al sacar al hombre de las tinieblas de la ignorancia por medio de la educación y de su ciencia sagrada. Esto no se trata de meras palabras yuxtapuestas, sino que es el fundamento de la cuestión, pues las acusaciones que se lanzan contra la iglesia se refieren en gran medida a la destrucción que ha hecho la iglesia del pueblo indígena, de su cultura, de su lengua y de su cosmovisión del mundo. Pero la iglesia, dirigida por el Espíritu Santo, ha expresado siempre su deseo de evangelización, conservando las costumbres propias de cada tribu, de cada pueblo y de cada nación. Y un ejemplo tangible es la riqueza de los ritos propios y locales desarrollados a lo largo de los siglos a través de cada civilización. Finalmente, si la petición de perdón se refiere a las faltas de sus ministros, la iglesia tampoco puede pedir perdón. Ustedes dirán, ¿cómo? ¿Nos lavamos las manos? ¿O nos deshacemos de la responsabilidad como si nada? Entonces,
qué hacer con el sufrimiento causado por el abuso de poder de ciertos ministros, que son miembros de la iglesia y que en nombre de la iglesia han causado tanto daño a los pueblos indígenas? Pues la iglesia no se esconde, la iglesia reconoce. Es cierto que aquellos que están investidos de autoridad pueden y han abusado de su poder, pero no podemos culpar a toda una sociedad, como la iglesia, por las faltas de una minoría. Son, por tanto, los abusos y las faltas de ellos y no de la iglesia. Quiero citar al padre Guyot. Él escribió un libro muy interesante, La Iglesia Instrumento de Salud, y él nos aclara este tema. Como tal, y en cuanto a pecados, los pecados son ajenos a la verdadera iglesia de Dios y no tienen lugar en la iglesia ni histórica ni en la iglesia terrena, porque los pecadores están allí, en la iglesia, para salir de sus pecados, para convertirse y para recibir el perdón. La iglesia, en efecto, es la primera afectada por las faltas de sus ministros, y la mayoría de las veces es ella misma la que se ve envuelta injustamente en controversias ajenas a su misión. Se le utiliza como puente para ganar poder, como disfraz para llevar a cabo proyectos paralelos que nada tienen que ver con su misión. La iglesia no busca la destrucción del hombre ni de la sociedad, sino la edificación de sus miembros. No busca el control tiránico de las almas, sino que busca hacer reinar el reino de Cristo en sus corazones. No busca la codicia desenfrenada desde los púlpitos, sino la santidad de las almas. Finalmente, ella no busca la discordia, sino la paz. Por tanto, aunque el pecador pertenezca a la iglesia, allí puede cometer faltas, pero no puede decir que la iglesia es pecadora o que la iglesia es la que ha pecado. Además, no se le puede exigir que presente sus excusas por faltas que no son de ella, porque pedir perdón es de una forma hacerse culpable y por tanto admitir que en ella, en la iglesia, hay faltas y que en ella no hay santidad, es decir, que ella no es santa. Lo que puede hacer la iglesia es condenar enérgicamente las pretensiones malvadas de sus ministros o de los ministros ocultos, y puede y debe reconocer las carencias de sus miembros, que sin embargo pertenecen a la iglesia, pero que no son ni santos ni fuente de la santidad de esta sociedad. Sin embargo, este reconocimiento tiene ciertos aspectos históricos, culturales, que se deben tener en cuenta. Y para tener en cuenta, requiere un trabajo muy profundo y sereno, fuera de cualquier disputa acalorada, ya que hablar de reconocimiento puede servir, como dijo el Papa Juan Pablo II, para la purificación de la memoria e incluso para la purificación de la iglesia. Como venía de hablar el Padre Juan Pablo, hay un mito sobre la Inquisición y si nosotros estudiamos a fondo, podemos esclarecer, podemos hacer memoria de la verdad de los acontecimientos y esto va a ayudar a engrandecer a la iglesia y a la sociedad. Pero si este proceso empieza a tener cosas erróneas, mentiras, esto lo que va a hacer es convertir a la iglesia y a sus ministros en un puñado de sinvergüenzas. Entonces, como conclusión y como respuesta a nuestra pregunta, si la iglesia debe pedir perdón, la iglesia no debe pedir perdón por sí misma, porque las faltas de sus ministros son de sus ministros. Ella no debe pedir perdón por los pecados ni del pasado, ni del presente, ni del futuro, porque la dimensión del pecado sigue siendo personal, como vimos, y ajena a la santidad de la iglesia.
Pero esto no excluye que la Iglesia como sociedad de derecho no pueda reconocer las faltas de sus miembros para tratar de sanar y de proteger a los fieles ultrajados por las maniobras de Satanás. Desgraciadamente, el pecador pasa, pero las consecuencias de sus pecados quedan. Y estas consecuencias deben ser bien manejadas y afrontadas por la Iglesia, para evitar las terribles desviaciones de su clero, de sus fieles y de todo un país. Para esto, la gran importancia del derecho canónico, que debemos darle mucha más importancia en los días, en nuestros tiempos. De este modo, la Iglesia no solo no permanece inmaculada, sino también santa como su fundador. Ella queda intacta y continúa también a enriquecer con inmensas gracias a todos sus hijos para poder cumplir perfectamente la misión encomendada por nuestro Señor Jesucristo. Así que yo quiero animarlos a todos ustedes a amar cada día más a la Santa Iglesia y sobre todo a trabajar por la misión que se nos fue encomendada, la evangelización de los pueblos. Tenemos que defenderla y no permitir que sea ultrajada ni utilizada en absurdas ideologías que lo único que buscan es su destrucción. Nosotros, como hijos de Dios, debemos ayudar a la edificación de la Iglesia por medio de nuestros actos de amor y de caridad al prójimo, en verdad y en justicia, ayudando a los hombres a alejarse de todo pecado que pueda hacerlos dividir y que pueda hacer dividir el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, que es su Santa Iglesia. Muchas gracias.